Bueno, son las 8:38 de la mañana, las 7:38 en las Islas Canarias. Comienza ya nuestra tertulia y tenemos muchas cuestiones que debatir y que comentar. Bueno, tienen muchas cuestiones que debatir y comentar. ¿Qué tal, Alejo Vidal Cuadras? Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Bien, asistiendo a la larga agonía del gobierno. Larga agonía. Seguirá siendo larga. Yo creo que todavía nos queda un poco todavía. Alesia Putin. Buenos días. Buenos analizando días. La autopsia, yo creo, más bien, más que agonía. Del muerto. Del muerto. Claro, la autopsia se hace al muerto. Claro. Bueno. Alejandro Vara, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Yo creo que era la película de Serrat, ¿no? La larga agonía de los peces, que Sí. recuerda un poco lo que estamos viviendo y sabemos quién es el pez. Sí, el sí. besugo de momento ya lo tenemos localizado, pero el pez gordo ya sabemos dónde está, ¿no? Bueno, y Daniel Muñoz, buenos días. Ya que hablas de besugo y de peces y demás, y como estamos esperando, porque ahora mismo os vamos a ofrecer algunos cortes de audio que pueden ser interesantes tanto para la audiencia como para vosotros, porque son novedosos, os voy a hablar de la cesta de Navidad de Libertad Digital, que esto es un clásico en estas Navidades. Ya la tenemos a disposición de todos los oyentes, por supuesto, 325 euros con el IVA y con los gastos de envío incluidos. Y ya saben que si son miembros del Club de Libertad Digital, por 310 euros la pueden conseguir. Y esto tiene de todo: el jamón ibérico de Guijuelo de 7 kilos y medio, de tu jamón directo, el tinto Aljibes, el cava riojano de Benito Escudero, la botella de vermut artesano de Reserva Garnacha Becker, la botella de aceite de oliva ecológico Becker Bodegas Escudero, la cuña de queso de cabra con pimentón y la cuña de queso curado de oveja El Gran Cardenal, la tableta de turrón artesanal de Gijona y la torta imperial de Alicante Primitivo Rovira e Hijos. Está muy, pero que muy requete. ¿Tú con qué te quedas, Alejo? ¿Con el queso? Bueno, ¿Tú eres de queso? he oído un rumor de que ¿Sí? los participantes en este maravilloso programa recibimos la cesta con un Uy, detalle. mira, al fondo del No, tú no pasillo, lo has mira, oído, ese Alejo, rumor. No lo he oído, cuando secundo la termine, moción, cuando pero- termine la tertulia, y según sales del estudio, tú sigues todo recto por el pasillo, ¿vale? Al fondo, ahí a la derecha. Ahí es donde tienes que preguntar. Bueno, voy a dar- Si es por un lado, a mí no me toca. Estamos más cerca ya. Los oyentes tienen que llamar a este teléfono 984 10 Tú sabes que 28. en el mundo empresarial está muy de moda esto de los incentivos. Sí. Los bonos, los pluses. Pues Alejandro y yo nos sentiríamos muy incentivados. Al fondo, la cesta. Alejo, al fondo, a la derecha. El teléfono para los oyentes, 984 1028, 984 1028. Bueno, pues vamos con esas novedades con las que nos hemos hoy no despertado, sino con las que hemos pasado la madrugada y hemos estado bien entretenidos. Daniel, si ayer teníamos esa entrevista en OK Diario a Koldo García Izaguirre, hoy la encontramos con José Luis Ábalos y es la segunda entrevista porque ayer también hizo declaraciones al diario El Mundo. Es en este caso Eduardo Inda quien le hace esa entrevista al exministro en los minutos previos, me atrevería a decir, a que acudiera al Tribunal Supremo a esa vistilla. Confiesa en este caso que en septiembre de 2023 Pedro Sánchez le citó en Moncloa y le comunicó que Koldo García estaba siendo investigado y además que se lo había filtrado al presidente del gobierno la Fiscalía, el Ministerio Público, con lo cual estaríamos ante un delito de revelación de secretos. Matiza José Luis Ábalos en esa entrevista que no le citó para eso. Él habla en este caso, dice, en el contexto de una reunión muy larga. Al final me advirtió de esto, con lo cual abre la puerta a pensar que en esa reunión se trataron muchísimos otros asuntos. En un momento dado, también, al final de la entrevista, le dice Eduardo Inda, dice, muy bien, señor Ábalos, muchas gracias, buena suerte. Entonces ahí él, un poco afligido, me atrevería a decir un tanto abatido, dice, sí, la verdad es que es duro, uno siempre desea que esto acabe, yo lo que quiero es acabar bien. A veces es tan duro que uno quisiera acabar de cualquier modo, pero voy a seguir luchando. Eso es lo que dice José Luis Ábalos. Bueno, si os parece, vamos a escuchar el sonido principal, que es aquel en el que señala directamente a Pedro Sánchez como el responsable de ese chivatazo que a él le da a partir de la filtración que le habría hecho la Fiscalía Anticorrupción. O sea, no me citó para eso, sino que en el contexto de la reunión, muy larga, pues al final de la conversación simplemente me advirtió de esto. ¿Qué le dijo textualmente el presidente del gobierno? Pues me dijo que estaban investigando, que la Fiscalía estaba investigando a Koldo. ¿Y la UCO? La Fiscalía me dijo. La UCO ya es instrumental, ¿no? Depende del
la fuerza de seguridad a la que le encarguen la Era investigación. una investigación secreta, en teoría. Que era una investigación secreta, en teoría. Claro. De hecho, la pieza era secreta, la que llevaba la audiencia en ese momento. Sí. Bueno, de confirmarse esto, lógicamente al presidente del gobierno le ponen una situación muy compleja, muy complicada. Bueno, parece ser que la especialidad de la Fiscalía era la revelación de secretos. Porque, bueno, o sea, todo el día está revelando secretos la Fiscalía, ¿no? García Ortiz ya ha pagado el precio, ¿no? Entonces, todo lo que rodea a este gobierno es turbio, siniestro, delictivo. La verdad es que es un cuadro descorazonador. Yo tengo ya, digamos, un concepto claro de lo que nos ha sucedido en España. Los partidos políticos, pues siempre, aquí y en todas partes, pueden ser presa de la corrupción, ¿no? Eso es una cosa que forma parte de la política. El PP ha tenido sus casos también, ¿no? Bueno, no digamos Convergencia y Unión, con Pujol, o sea, que ahora, lo que se ha producido con Sánchez es un fenómeno nuevo. Es un fenómeno cualitativamente distinto. No es que unos políticos sean corruptos, es que un partido político se lo apropia una banda criminal para explotar un territorio, que es España, como la mafia, ¿no? ¿Sabes qué dicen? Yo tengo este territorio, ¿no? Pues esto es lo que ha pasado. Es decir, la banda del Peugeot no es un grupo de políticos, es una banda. Es una banda de delincuentes, con un jefe, que es el que está hoy en la Moncloa todavía, y unos miembros de la banda, ¿no? Que son, pues, Koldo, Santos Cerdán y Ábalos. Y entonces la banda, que como digo, no es que sea un grupo de políticos, sino que es una banda, monta una operación de apropiarse de un territorio para explotarlo de manera delincuencial. Entonces, yo creo que nos hemos de situar desde esta perspectiva para poder entender el horror que estamos viviendo, ¿no? Y el jefe de la banda, Alessia, que es Pedro Sánchez, es el único que todavía no ha entrado en prisión. Sí, pero han caído todos ya. Sí, bueno, el efecto dominó suele funcionar. Aparte de esta lectura, yo creo que deberíamos ser conscientes a nivel internacional. Si tú abres un periódico, si tú ves las portadas de un periódico, de un telediario, me da igual que sea la RAI, la BBC, a nivel internacional, todos están observando el mundo, un mundo globalizado. España se está observando a sí misma, está ensimismada en una mafia que la está gobernando, por lo menos la mafia tiene códigos de honor. Sí, están saqueando su propio país y los ciudadanos están observando solo lo que pasa en España. En el mundo estamos en un proceso de paz en Ginebra, donde España no ha sido invitado entre Ucrania y Estados Unidos y Rusia. Ha habido un acuerdo, ya veremos lo que dura, en Medio Oriente. Están pasando muchas cosas. España no habla de eso en sus telediarios. Al final habla un poquito de lo que está pasando a nivel internacional. Y esto es tremendamente negativo para el país, porque lo deja fuera de la agenda internacional. Sí. Y fíjate, Alicia, que profundizando lo que antes yo decía, yo me fijo mucho en el lenguaje corporal de la gente y en la parte estética. Es decir, yo siempre toda la vida le he dado mucha importancia a la forma, un poco a la Oscar Wilde, ¿no? O sea, creo que la forma a veces nos dice más que el fondo, ¿sabes? Entonces yo os recomiendo un ejercicio. Mirad la foto, o las fotos, de la etapa en que Pedro Sánchez, con el Peugeot y los otros 3 miembros de la banda, hacen campaña por España. Hay fotos. Sí, bueno, son fotos de Pulitzer. Mirad esas fotos, tú ves esos rostros de rasgos innobles, medio mal afeitados, esas miradas turbias. O sea, son personajes
que ya te están diciendo lo que son. Luego le vamos a dar el colacel a uno de los fotógrafos de esa banda del Peugeot. Esa fotografía, que esa fotografía es el retrato, en efecto, el retrato del arranque de la mafia. Es que ahí es, claro, dices, oye, antes de llegar a Moncloa, antes de llegar incluso de hacerse con el partido, después de 2 pucherazos absolutamente innobles, infames, antes ya estaban funcionando, porque ya estaba Santos Cerdán, ya estaba trapicheando con su amigo Anchón, con los negocios en Navarra, porque ahí empieza el núcleo duro, arranca ahí. Koldo arranca de ahí, arranca también con... O sea, primero toman al asalto el PSOE en Navarra, luego toman al asalto el PSOE con los 2 pucherazos y luego toman al asalto el gobierno. Y esa es la banda del Peugeot y esa es la banda, la organización criminal que dice el juez en su auto, organización criminal, que luego toman al asalto la Moncloa y solo de los 4 pasajeros del alien de la rapiña queda solo Pedro Sánchez, el 4º pasajero. Que ayer, por cierto, no se pronunciaba, le preguntaban y quedaba en silencio. Y hay otro dato clave. Cuando cae Ábalos, tiene que nombrar otro secretario de organización. Sí, claro. Otro consellero. O sea, otro, ¿sabes? El número 2, ¿no? De la banda, ¿no? Sí. El número 2, el consellero, ¿no? Entonces, ¿a quién nombra? Porque claro, la más elemental prudencia aconsejaría, si ha caído, voy a nombrar a alguien fuera de la banda, alguien que esté limpio. No, porque dentro de las reglas de la mafia solo puede confiar en su círculo íntimo. Entonces, nombra con gran riesgo, nombra número 2 al siguiente. Y dentro de las normas de la mafia, Alejo, que también cae. Alejo, o sea, porque para mí este dato es clave. Cuando él tiene que nombrar al sucesor de Ábalos, no se sale del Peugeot. Dentro de las normas de la mafia y entendiendo que la saga del Padrino puede ser una guía extraordinaria para entender lo que está sucediendo la misma clase, aquí en España, ¿a qué responden las declaraciones de Ábalos y de Koldo en su entrada, en su previa a la entrada en prisión, a El Mundo y a OK Diario, en donde nos han dicho muchas cosas? Por ejemplo, que existía un pitufeo y que hubo una financiación clara de Sabiniano, además importante, que el pitufeo era una manera de actuar que estaba totalmente engrasada. Por otro lado, que sí que hubo una filtración de información, es decir, que Ábalos pudo destruir pruebas, pudo prepararse porque sabía que el siguiente iba a ser él y que esto lo hizo el presidente del gobierno, que a su vez recibió la información de la Fiscalía. Y por otro lado tenemos información sobre Air Europa diciendo que esa es la clave, el melón que hay que abrir y que a partir de ahí directamente a Begoña Gómez. Dentro de ese lenguaje mafioso, estas declaraciones de última hora antes de la entrada en prisión, ¿cómo las interpretáis vosotros? Aviso a navegantes. No, y a mí lo de Air Europa, primero, me parece lo que más conmoción produce en Moncloa, porque es lo que realmente le espanta a Pedro Sánchez, el tema de su mujer y el tema de su hermano. Y Ábalos, no nos engañemos, es que cuando él dice, podemos llegar bien llegado, abrir el melón, Ábalos estuvo en toda la jornada del 16 de julio de 2020 en la que se negoció cómo se concedía el rescate a Air Europa. Todo ese día en las reuniones que empezaron con Calviño, Sánchez y Ábalos y luego fueron sucediéndose con las llamadas de Aldama, incluso ese día estaba Begoña en la sede de Air Europa, con Hidalgo, no nos olvidemos. Toda esa historia, si Ábalos quiere, que es lo que ha dejado caer ayer y es lo que hace temblar a la familia Sánchez, si Ábalos quiere, toda esa historia de Air Europa salta por los aires, lo cual quiere decir que le llega, por supuesto, ¿y quién va a ver a Pedro Delcy al aeropuerto? Ábalos. También, la segunda cuestión. No va de exteriores. La segunda cuestión. Va, Ábalos. Es que lo sabe todo. Ábalos. Y nos sorprende que se haya devuelto ese rescate de manera tan muy rápida. Raro, a mí me resulta muy extraño. Y Turquía. Y después hay otro aspecto que también es muy relevante y revelador. Durante todos estos meses pasados nos hemos hecho muchas veces la pregunta, de manera pública, explícita, ¿cómo puede ser que este gobierno haya llegado a niveles tales de vileza? Por ejemplo, negociar en secreto con los asesinos de sus propios correligionarios, ¿no? El caserío, ¿no?
O sea, ¿cómo? No me fío del caserío, no me fío. No me fío. Entonces, ¿cómo puede ser que lleguen a este extremo de abyección, ¿no? Entregar la nación a sus enemigos, a los separatistas, ¿no? O sea, esto un político, por malvado que sea, tiene unos límites, ¿no? Ahí arrancó Zapatero, ¿no? Evidentemente Sí, fue el que puso la primera piedra en esta. Pero se apunta... O sea, por supuesto. Sí. Pero Zapatero no lo hace por este motivo. Entonces, la banda, puede cometer las mayores vilezas, las más tremendas abyecciones, porque ellos no razonan en político, razonan en delincuente. Entonces, claro, pueden cometer lo que sea, entregar España para que la hagan pedazos los separatistas, pueden hacer lo que sea, amnistiarles, o sea, las cosas que a nosotros nos abren las carnes. ¿Pero cómo se puede hacer esto? Ellos, ¿cómo funcionan? Con un tipo de enfoque que es el de una banda de delincuentes, pues no les altera, ¿comprendes? Pueden hacer cualquier cosa. En unos instantes vamos a hablar con el secretario general del Partido Popular, con Miguel Tellado. Ya sabéis que hay convocada una concentración el próximo domingo, Mafia o Democracia, pero ayer ya salió inmediatamente Santiago Abascal a decir que no le parecía adecuada esa concentración ahora. Y hacía unas declaraciones que a mí me han llamado la atención, extrañas, advirtiendo de lo que les puede pasar tanto a Ábalos como a Koldo en prisión. Yo no sé si tenemos posibilidad de recuperar ese corte de Santiago Abascal. La verdad es que fue bastante sorprendente porque, bueno, daba a entender que la vida de los dos corren incluso peligro, incluso dentro de prisión. Eran unas declaraciones que hacía justo en unas declaraciones en la calle, cuando salían las primeras... no podemos escuchar ese corte, pero bueno, básicamente venía a decir que corría peligro su vida. Recordemos que a Aldama le dispararon en su coche. 2 tiros. Pero Soto el Real, yo creo que... Pero Aldama pide salir de la cárcel porque se siente en peligro su vida. No son los únicos ellos. Y además hay otra cosa, a mí me sorprende mucho. Un señor que ha escrito un libro, lo retiro, que ha firmado un libro que se llama Manual de Resistencia, donde escribe que confía muchísimo en un señor que se llama Koldo, que le ha guardado los avales la noche antes de su llegada como secretario general del partido. Y ese libro está publicado y está difundido. En el momento que Koldo entra en la cárcel debería dimitir porque le ha estado avalando. Pedro Sánchez ha firmado un libro que pone eso. Pero después, con toda la jeta, dice que su relación con él fue anecdótica. Sí, cosa que le enfadó mucho al aludido, porque Koldo dice, vamos a ver, estuvimos 30.000 kilómetros en el Peugeot recorriendo toda España, una relación anecdótica, y fíjate que no hablarían en el Peugeot durante 30.000 kilómetros y Sánchez no sabe nada. No le contaron nada de lo que estaban haciendo, no le contaron nada. Yo ya no te digo de las mujeres, que seguramente la carretera da un poco para hablar sobre ese tema, porque aparecen las luces rojas y todo eso. Pero de lo que estaba haciendo Santos Cerdán con la mafia navarra y los negocios con Anchón, no sabía nada. Es que es increíble, nadie se lo puede tragar, y él lo sabe, que esa historia no cuela. Es que directamente pueden cantar. Y yo creo, el juez en el auto ayer decía, bueno, aunque haya declaraciones colaborativas, le decía a Ábalos, porque no ha colaborado hasta el momento, no lo vamos a tener en cuenta, pero abría esa puerta como diciendo, oye, que todavía estáis a tiempo, que esto puede cambiar, porque mira al Aldama, que le han pedido 7 años, y a Ábalos 24, esta historia dentro, entre rejas. Claro que por supuesto te da que pensar. Una vez que estás en prisión, la historia cambia, claro. Te das cuenta de que a lo mejor puedes estar solo, de que ya no estás tan acompañado. Lógicamente, el caso de Ábalos tiene incluso a su hijo también. En la familia. Es que la situación es muy diferente. Fijaos la diferencia con el caso, por ejemplo, el caso Barrio Nuevo, ¿no? Es decir, la cúpula de Interior de la época practica el terrorismo de Estado, ¿no? Es decir, el crimen de Estado. Es decir, equivocadamente, desde un punto de vista ético, llega a la conclusión de que se puede combatir a ETA fuera de la ley, ¿no? Y entonces, pues, en fin, pasa lo que pasa y... bueno, pues Barrio Nuevo y el otro... Vera. Y Vera entran en prisión. Y Felipe González les acompaña a la puerta, les abraza. ¿Por qué?
porque, bueno, digamos que han cometido un delito por patriotismo, o sea, digámoslo así, ¿no? Y entonces eso no solamente al partido no le avergüenza, sino que le muestra todo su afecto y todo su apoyo a Vera y a Barrio Nuevo. Esto no tiene nada que ver. Estos unos señores que se han dedicado a robar. O sea, se han dedicado a robar en el había peor momento, 7.000 socialistas en la puerta de la cárcel acompañando a Barrio Nuevo y a Vera. No, y te diré otra cosa, Barrio Nuevo y Vera son dos personas que ahora ya están, pero dentro de lo que es la derecha o el espacio más conservador de España, tienen su simpatía también, porque lo que hicieron estuvo mal. Pero, bueno, enseguida vamos a hacer esa llamada, claro, pero ahora es el saqueo puro y duro. Vamos a darnos una vuelta por las bodegas Escudero, Dani. Sí, Rosana, porque un año más hemos seleccionado los mejores productos para nuestras cestas, que es lo que tenemos que hacer, como son los cavas riojanos de la familia Escudero, Becker, Benito Escudero y Dioro Baco. Este último, por cierto, coronado por la prestigiosa revista americana Wine Enthusiast como el mejor cava rosado del mundo. La familia Escudero es una apuesta segura, avalada por más de 170 años de tradición, nada más y nada menos que 5 generaciones que mantienen la ilusión del primer día. Así que les animamos a visitar su tienda virtual. Tomen nota, familiaescudero.com/comprar. Recuerden, familiaescudero.com/comprar. Bueno, pues hoy el colacel se lo vamos a mandar a Fernando Díaz. Fernando Díaz es el fotógrafo de esa imagen costumbrista a la que hacías tú alusión anteriormente, Alejo, tomada en Aldea Nueva de Rioja, en una zona preciosa en el puerto de Piqueras, donde hay unos pueblos maravillosos, Aldea Nueva de Cameros, Aldea Nueva de Rioja, que conoce bien el presidente del gobierno. Y allí estaba Fernando Díaz, que es fotógrafo, fue fotógrafo del Diario de La Rioja durante unos años, pero que actualmente es un freelance que trabaja para los medios, y captó ese momento, ese instante de la banda del Peugeot maravilloso. Hay una composición física, además, en el reparto donde están colocados, ¿verdad? Sí. Bueno, y además los colores, ¿no? Porque es una zona en donde, bueno, pues la hoja, esa hoja de color rojizo amarillento se mezcla con esa pana y con ese ante tan desgastado que ellos lucen como nadie, ¿no? Podríamos decir. Así que el colacel para Fernando Díaz, claro que sí. Don Miguel Tellado es el secretario general del Partido Popular. Don Miguel, ¿qué tal está? Muy buenos días. Muy buenos días. Creo que se encuentra usted en Burgos. Hace frío hoy en Burgos, ¿no? Bueno, 1 grado marcado ahora a primera hora de la mañana, o sea que pues, no está en el pelotón del pasmo, pero se le acerca. Sí. 0 grados tenemos aquí en Madrid, pero efectivamente. Bueno, ¿por qué ahora y no cuántos Santos Cerdán ingresó en prisión? Esta es la primera pregunta que le quería hacer. ¿Han convocado ustedes a los españoles a protestar contra los corruptos el próximo domingo a las 12 en el Templo de Devot? ¿Por qué ahora? Bueno, yo creo que la situación se ha hecho insostenible y creo que es evidente que como primer partido de España teníamos la obligación de alzar la voz y capitanear a todos esos españoles decentes y personas de bien que se levantan por la mañana a trabajar duro para sacar a sus familias adelante y que creen que no merecen el gobierno que hoy tienen en España, ¿no? Y creo que esto es gota a gota y que desde luego el dibujo de la situación, del panorama nacional en estos momentos es inasumible para cualquier demócrata. Por eso convocamos para este domingo en Madrid, en el Templo de Devot, una concentración sin siglas para decirle a Pedro Sánchez que solo tiene un camino, que es convocar elecciones para dejar atrás este tiempo de degeneración política que España ni los españoles merecen. Ustedes han elegido ese lema, mafia o democracia. Aquí estábamos hablando hace unos minutos de precisamente la mafia, de ese modo mafioso evidente que utiliza la trama del Peugeot o la banda del Peugeot, como la queramos denominar. Claro, es que es muy evidente todo. Entonces, al ciudadano, yo no sé usted el mensaje que le querría lanzar, ¿cómo le explica a uno que el número 1 de la banda sigue estando donde está, que es en Moncloa, cuando el resto, lógicamente, está ya en prisión o acaba de salir, pero probablemente en un futuro ingrese? Después, lógicamente, de escuchar todos los testimonios que estamos escuchando y que cercan aún más, si cabe, al presidente del gobierno.
Es que nosotros creemos que nada de todo lo que ha ocurrido podría haber pasado sin el conocimiento, al menos, si no la participación de Pedro Sánchez. Ayer entraban en prisión Ábalos, su número 2 en el partido y en el gobierno, y el asesor de Ábalos, el señor Koldo García, entraban en prisión en Soto del Real, y creemos que es la imagen de la degradación del sanchismo, ¿no? De un periodo oscuro de la democracia española. Y es que parece que nos estamos acostumbrando a que pasen cosas que nunca habían sucedido y que normalizamos lo que desde luego es anormal. Es que la semana pasada el Tribunal Supremo condenaba con sentencia firme al fiscal general del Estado nombrado por Pedro Sánchez por delinquir. En vez de perseguir el delito, lo ha cometido y ha quedado acreditado por sentencia firme del Tribunal Supremo, ¿no? Es que la Audiencia Nacional investiga al Partido Socialista por financiación ilegal. Es que esta semana hemos conocido que el propio Pedro Sánchez negoció con un exterrorista, o sea, un terrorista, Arnaldo Otegi, la moción de censura contra Mariano Rajoy y su investidura en un caserío vasco a escondidas, y aún no sabemos exactamente qué es lo que acordaron y a cambio de qué lo acordaron, ¿no? Creemos que la situación es tan grave que desde luego estamos obligados a actuar, ¿no? En las últimas horas hemos visto al señor Ábalos tirar de la manta y informar, aclarar que Begoña Gómez sí participó en el rescate multimillonario de Europa. Bueno, yo creo que todo lo que sucede no es normal. Nada de lo que ha sucedido en este tiempo podría haber sucedido sin el conocimiento, al menos, sino la participación activa del presidente del gobierno, y que desde luego, si hablan como la mafia, se comportan como la mafia y delinquen como la mafia, lo más probable es que sea la mafia. Claro, lo que sucede, señor Tellado, es que esa mafia a la que usted hace referencia, al señor Ábalos, por ejemplo, en ese debate de moción de censura a Mariano Rajoy en el estrado, hemos recordado una declaración hace tan solo unos minutos, se dirigía a la bancada de su partido, del Partido Popular, apelando precisamente a esa limpieza por la corrupción, y él mencionaba la corrupción de su partido, del Partido Popular. La sensación que tiene el ciudadano cuando los políticos es su cuarta preocupación, aunque la primera y la segunda es, por ejemplo, la vivienda, que también, lógicamente, depende de los políticos, y la inmigración, que también depende de los políticos. Es decir, ahora mismo los políticos son la primera preocupación para los ciudadanos españoles. ¿Usted cree que ahora mismo el ciudadano distingue a los políticos entre los que son corruptos y los que no son, o ya directamente generalizan y para ellos todos los políticos son corruptos? Bueno, pues yo espero que lo distingan, porque desde luego no todos somos iguales, y desde luego a mí me daría mucha rabia que la gente piense que Alberto Núñez Feijóo o un tal Miguel Tellado somos como estos señores del Partido Socialista. No, el problema es que Sánchez lo ha contaminado todo, y da la sensación, a la vista de la información que se va revelando, bien a través de informaciones periodísticas o bien a través de las investigaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que llegaron para delinquir, que ya delinquían cuando recorrían España en ese Peugeot tratando de ganar las primarias del Partido Socialista, ¿no? Porque esas primarias ya es el pecado original de Pedro Sánchez, ¿no? Se consiguió ser secretario general del Partido Socialista en una campaña dopada con dinero que provenía de la prostitución. Y eso ya retrata al personaje, la catadura moral del personaje. Y por lo tanto yo creo que es que el pecado original se llama Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es un elemento tóxico de la política española, y yo estoy seguro que tan pronto le ganemos las elecciones a este gobierno, apartemos a este gobierno del poder, habrá en España un gobierno serio, riguroso, de personas trabajadoras, honestas y honradas, que, acertando y equivocándose, se centrarán en resolver los problemas de la gente. Pero efectivamente es que en España tenemos un problema gravísimo de vivienda, que se ha agravado a lo largo de los últimos años de gobierno de Pedro Sánchez, y que el gobierno forma parte del problema a través de la legislación que ha tratado de aplicar. Tenemos un problema grave con la inmigración ilegal, y que yo sepa, el único partido que tiene un plan nacional de inmigración para hacer frente a este problema es el Partido Popular, y por lo tanto yo entiendo el hartazgo de la gente que le pide a los políticos que hablemos de sus problemas y que dejemos de crear problemas. Y desde luego este es un gobierno, el de Pedro Sánchez, que solo ha creado problemas a nuestro país. Hoy los españoles viven peor, tienen menos poder adquisitivo y tienen menos expectativas de futuro que antes de que Pedro Sánchez llegase al gobierno de España. Va a ser el primer presidente, no, el segundo, después de Rodríguez Zapatero, que deja una España peor
de la que se ha encontrado al llegar a la presidencia del gobierno. Señor Tellado, en esa entrevista que ha concedido el señor Ábalos a OK Diario hace tan solo unas horas, Ábalos ha dicho que en el año 2023, en septiembre del año 2023, el presidente del gobierno le chivó, en el contexto de una reunión mucho más amplia en donde se abordaron muchas más cuestiones, que Koldo estaba siendo investigado por la Fiscalía y que la Fiscalía le había, lógicamente, filtrado esta información al presidente del gobierno. Yo creo que la magnitud de esta declaración, de confirmarse, de poderse comprobar, es gravísima. Ya no solamente la Fiscalía le filtró al presidente del gobierno esa información de esa investigación a Koldo, sino que el presidente del gobierno le filtró esa información a su número 2 y a su ministro de que su persona de confianza, aquel al que todos los ministros le abrían las puertas de sus despachos, estaba siendo investigado y, por tanto, la siguiente pieza iba a ser él. ¿Usted qué piensa de esta declaración, de esta revelación? Hombre, esto señala a dos personas, o al ministro de Justicia, al señor Bolaños, o al ministro del Interior, el señor Grande Marlaska. Y por lo tanto, yo creo que el gobierno tiene que dar explicaciones. Pero es que aquí están implicados todos, el gobierno, el partido, el presidente del gobierno, porque la realidad es que el Partido Socialista ha tenido contratada a una fontanera en empresas públicas, que todo parece indicar, a la vista de las informaciones y de las investigaciones policiales, que se ha dedicado a extorsionar, qué grave, en nombre del gobierno, a fiscales, a jueces, a agentes, a responsables de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la fontanera ley de 10, y parece que lo hemos normalizado porque ahora dicen que nada tiene que ver con ellos, pero lo cierto es que la han nombrado en cargos relevantes de distintas empresas públicas y hay testimonios gráficos de su vinculación directa con el señor Santos Cerdán, el otro número 2 de Pedro Sánchez, que también ha estado en prisión preventiva y que ha salido hace apenas unos días porque el juzgado ha entendido que ya no existe riesgo de destrucción de pruebas, ¿no? Este es el Partido Socialista y este es el entorno en el que se mueve el presidente del gobierno. Delincuencia, bajos fondos, delitos, chorizos, en fin, yo creo que es tremendamente grave todo lo que está sucediendo y por eso desde el Partido Popular convocamos esta manifestación, esta concentración sin siglas en el Templo de Devot el domingo a las 12 de la mañana para decirle a la gente que efectivamente tenemos que defender nuestra democracia frente a un gobierno corrupto, a un gobierno que lo ha manchado todo y que desde luego debería dar la palabra ya a las urnas y finalizar un mandato tremendamente negativo. Fue muy sorprendente, y ya termino con esto, que sé que tiene usted muchos compromisos, la reacción, o al menos a mí me llamó la atención, bastante virulenta, creo yo, de Santiago Abascal. Les ha acusado a ustedes de ser unos estafadores porque están convocando a la gente a una concentración cuando tienen pactos con el Partido Socialista, en Bruselas, en Ceuta y tal. Lo dice además el mismo día que han alcanzado un pacto las dos formaciones, el Partido Popular y Vox, en Valencia para elegir al nuevo presidente valenciano. Es sorprendente, ¿no? Miren, yo no voy a polemizar con Vox, porque creo que es un error. En una situación tan grave como la que vive España, nosotros estamos centrados en hacerle oposición a Pedro Sánchez y al Partido Socialista y no nos vamos a distraer. Y desde luego somos el primer partido de España, tenemos una responsabilidad, somos la alternativa real al Partido Socialista y a Pedro Sánchez, y creo que sería un error y que nadie entendería que ahora dedicásemos ni un minuto a pelearnos con el señor Abascal o con Vox. Si tan malos somos, ¿por qué llega a acuerdos con el Partido Popular en determinadas comunidades autónomas? Yo creo que a España le iría mejor si Vox se dedicase en cuerpo y alma a hacerle oposición al Partido Socialista y no al PP. Y por lo tanto, nosotros tenemos una responsabilidad en la que no podemos fallar. Somos el primer partido de España, Feijóo es el jefe de la oposición y tenemos que ejercer esa responsabilidad. Y creíamos que ejercerla es convocar esta concentración para decirle alto y claro al presidente del gobierno: hasta aquí hemos llegado. Es la hora de convocar elecciones y que en esa deriva en la que se encuentra Pedro Sánchez no puede arrastrar a todo un país. Y por lo tanto, yo hoy no voy a dedicar ni un minuto a valorar esas palabras de Santiago Abascal. Sí le digo a los votantes de ese partido de Vox que vayamos unidos el domingo a echar a Pedro Sánchez todos juntos, que unamos nuestra voz
y que desde luego creo que si la concentración del próximo domingo es un éxito, será un éxito de la democracia frente a la mafia y que desde luego estaremos haciendo un servicio a nuestro país. No sabremos si será un éxito. Lo que sí que sabemos, señor Tellado, es que en el Partido Socialista y en el Gobierno lo que van a buscar es que sea un fracaso. Así que, aunque sea solamente para llevarles la contraria, yo creo que habría que estar en esa concentración. Muchísimas gracias, Miguel Tellado, secretario general del PP. Gracias. Que tenga un buen día. Gracias a vosotros y muy buenos días. Bueno, yo creo que ha estado muy prudente, Tellado, me parece que es un cambio de tono interesante, sorprendente, el hecho de que no haya querido entrar a polemizar con el partido Vox, y es cierto que salió ayer muy alto, muy elevado en su crítica a Santiago Abascal, y quizá esto pueda ser terapéutico también, o beneficioso. No lo sé cómo veis vosotros. Bueno, primero, ¿cómo veis la cuestión de la convocatoria? Si os parece acertada, si os parece que es precipitada, si os parece que se tenía que haber producido antes. El lema elegido, que a mí me parece que es... bueno, yo creo que es un lema que es de Ayuso, ¿no? Yo quiero hablar del lema. Yo creo que en cuanto acabe la manifestación, como siempre, vamos a tener la clásica guerra de cifras, la delegación del Gobierno diciendo que había 4 gatos que han pinchado, etcétera, y el Partido Popular diciendo que ha sido un éxito. Aquí se basa todo en el relato que quieren transmitir, un dilema binario, mafia o democracia. ¿Podrán ganarle al relato que van a plantear los otros, que es democracia o ultraderecha? Porque ya sabemos que el Partido Socialista va a plantear ese dilema binario. ¿Va a ganar mafia o democracia al otro relato? Esa es mi pregunta. En este momento, la clásica dicotomía amedrentadora del tipo que viene la ultraderecha tal, está dejando de funcionar. Está dejando de funcionar. Se está gastando. Y en cambio está adquiriendo mucha mayor visibilidad, relevancia y fuerza el hecho de que estamos, como hemos comentado esta mañana, en manos de una banda de gángsters, ¿no? Entonces, yo te diré una cosa, yo no milito en ningún partido político desde hace 11 años y yo voy a ir. Voy a ir porque creo que en esta etapa tan triste de nuestra historia contemporánea, tenemos que despertar a la sociedad española, que en una parte amplia está letargada, está adormecida, está anestesiada. Entonces hay que despertarla, hay que darle un poco de electroshock. Y esta movilización, como otras, por ejemplo, el día 3, la plataforma de entidades Sociedad Civil Española, hemos convocado en la Mutua madrileña un acto que se llama España en la Diana, donde vamos a hacer un diagnóstico de este horror que vivimos y vamos a presentar un decálogo de aquellas cosas que creemos que la nueva mayoría que se forme después de las próximas generales debe acometer sin demora y con toda decisión. O sea que en este contexto de despertar, de alertar, de concienciar a la sociedad española, cualquier acción en esta dirección me parece acertada. Yo lo de el eslogan del PSOE, yo por lo que escuchamos a Bolaños todos los miércoles en el Congreso, es socialdemocracia o barbarie, porque ya lo de ultraderecha a lo mejor ya no les funciona y se les queda corto. No, pero no son socialdemócratas tampoco. Bueno, ya, pero quiero decir que puestos a eslogan, lo de la mafia, yo recuerdo que de los primeros que utilizó lo de la mafia era aquí Federico, que nos sonaba un poquito fuerte. Dice, bueno, esto de la mafia, y evidentemente Ayuso lo utilizó luego, sí. Y ya se ha extendido, a mí me parece. Primero, muy bien movilizar, muy bien recordar a la gente que estamos en uno de los momentos más peligrosos de la historia de la democracia, por no decir el que más, porque nunca hemos tenido a una banda al frente del gobierno y hay que salir y hay que hacer cosas. Fíjate, Yolanda Díaz lleva, desde que condenaron al señor fiscal general del Estado,
invocando, apelando a la movilización de la gente, y lo único que consiguió es que Garzón y unos cuantos compañeros, amigos y tal, que se concentraron el otro día frente al Supremo, dice, 800 personas, dice, no, había jubiletas, que evidentemente no han tenido capacidad de... Bueno, jubiletas de Garzón, me refiero. Pero a mí me parece muy bien esta iniciativa y no termino de entender la reacción de Abascal en este sentido. No termina de entenderse porque dice, bueno, puede decir, oye, es una cosa del PP, tal. Lo primero que han dicho es una movilización sin siglas y que vaya todo el mundo. Además, está muy bien elegido además, el sitio. Oye, además, es lo que te iba a decir, claro, que también tienen ocasión, lógicamente, de presentar, digamos, su apoyo en ese nuevo despertar que decía Alejo, que me parece extraordinario, ¿no? Y hacer una ruta por esos momentos icónicos o lugares icónicos de la mafia socialista. Ferraz es una de ellas, porque la concentración es el de Prodebo. Luego, el apartamento de la Plaza de España, de Jessica, que también está ahí cerquita, claro, está justo al lado. El PP es un partido muy grande, es el partido con más militantes, en este momento es el más votado y según las encuestas volverá a ser el más votado. Entonces el PP lo que ha de hacer es controlar un poco su patio interior, porque vamos a ver, aquí tenemos a este caballero, a Esteban González Pons, ¿no?, que se enorgullece públicamente de que en el Parlamento Europeo son coalición, dice él, coalición con socialistas y verdes. O sea, a ver, este tipo de exhibiciones a mí no me parece oportuna en este momento, en términos de comunicación. Otra cosa es que para asuntos de calado europeo haya una coincidencia. Bueno, sí, que tiene que meter en el redil a las ovejas. En un cierto momento, no mezclemos. Pero vamos a ver, yo qué sé, la defensa europea, ¿no? Bueno, pues el esfuerzo en defensa. Que se llega a un acuerdo mayoritario en el Parlamento Europeo, vale, pero enorgullecerse públicamente, yo creo que... Bueno, y después, ¿me vais a permitir, Alejo? Y después darle subvenciones a las mascotas, hombre. Alejo, vamos a hacer una pausa para la publicidad porque nos tenemos que ir a la bolsa y además al Corte Inglés y luego continuamos. Venga, vamos al Corte Inglés. Solo hasta el domingo, en el Black Friday del Corte Inglés, jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica, pieza de 8 kilos por solo 135 euros. Además, un 10% de regalo en jamones y paletas por piezas, canjeable del 2 al 17 de diciembre. También un 60% de regalo en todos los pescados y mariscos congelados, foies, patés refrigerados, ahumados y platos preparados refrigerados de Navidad. 2 por 1 en todos los espárragos carretilla y en Bonito del Norte en aceite de oliva Consorcio. Y el aceite de oliva virgen extra carbonel, bidón de 5 litros, por solo 25,95 euros. Solo en el Black Friday de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés, en tienda web y en la aplicación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. Es la mañana. Es radio. Ir claramente a la bolsa en unos instantes y luego tengo que hacer una rectificación porque nos están llamando muchos oyentes de La Rioja que están un poco, porque me he equivocado en el nombre de la localidad, es Aldea Nueva del Ebro, que es una villa que está muy cerca de Milagro, de donde es Santos Cerdán, nada, 17 el pueblo de Cerdán, minutos. Milagro. Sí. Lo que necesita. Lo rectificamos, es que los oyentes riojanos están ahí, en fin. Muy bien. Vamos a ir un poco nubosos o despejados. Hoy es un día que va a ser tranquilo, muy parecido al de ayer, eso sí, un día bastante fresco. Ya por la tarde-noche va a entrar un frente por Galicia que va a dejar lluvias, y va a dejar lluvias también este fin de semana, pero bueno, tampoco van a ser lluvias constantes, van a ser intermitentes. En Madrid estamos a 0 grados, la máxima hoy será de 13, la máxima nacional en Santa Cruz de Tenerife y la mínima el Pelotón del Pasmo, León, Palencia, Valladolid, Zamora, Albacete, Lérida, 2 grados bajo cero. Luis Fernando Quintero, buenos días. ¿Qué tal, Rosana? ¿Cómo abre la bolsa? El IBEX 35 abre a la baja, es verdad que solo unas décimas, un 0,11% abajo, 16.343 puntos para nuestro principal indicador, que sigue mostrando una imagen fantástica en lo que llevamos de años. Si sumamos dividendos, está con una rentabilidad por encima del 40%, uno de los mejores años de su historia. Veremos qué va haciendo de cara a final de año, ese famoso rally fin de año, a ver en qué se concreta. Pero lo que sí tenemos hoy, por ejemplo, es el dato del IPC, un dato que se modera por la parte energética, que explicábamos esta mañana, el tocomocho que ha hecho el gobierno en la factura eléctrica para para que baje un poquito. Esto es trilerismo, sí, pero claro, fíjate, al final... lo que sí ha subido, de nuevo, otra vez, again, es la cesta de la compra.
Sí. Bueno, no me hables no me hagas hablar de la cesta de la compra. Los tres problemas que más preocupan a los españoles hoy son vivienda, inmigración y cesta de la compra. Claro. Son los tres problemas. Este fin de semana tenemos en Tu Dinero. Tu Dinero Nunca Duerme con los amigos de Finicens, Giorgio Semensato y Kevin Comeyer. Vamos a analizar precisamente el momento de mercados en los que estamos, absolutamente todo en máximos, índices en máximos, oro en máximos, materias primas en máximos, y hay un valor que está en mínimos, el dinero. El precio del dinero. En este escenario, que esperar para el año que viene y para fin de año. Muy bien, muchas gracias, Luis Fernando. Gracias. Porque no me lo esperaba, claro, es que ya tenemos las Navidades. Sí. Y claro, hasta que no suena este villancico, no ha empezado la Navidad. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy en la noticia de interés cultural de la 11 vamos a recomendar, Rosana, a los oyentes varios mercadillos navideños en Madrid para recaudar fondos destinados a distintas causas. Por ejemplo, en la Fundación Kike Osborne, que abre hoy a las 12 de la mañana en el Hotel Hyatt para niños con discapacidad. El de la Fundación Aladina, que ayer nos contó Paco Arango, que estará en el Hotel Eurobuilding recaudando fondos para los niños con cáncer, concretamente para construir una casa de día en el barrio de Hortaleza para los enfermos y sus familias. También el de Carmen Lomana, que abre su armario y vende los vestidos y bolsos de lujo en la calle Padilla número 6 para destinar las ventas a los afectados por falla intestinal y trasplante. Y el de Funda Market de la Fundación A la Par, con 60 marcas de decoración, joyas y mucho más en la calle Monasterio Las Huelgas número 15. Bueno, a mí me encantan los mercadillos navideños. Sí, yo organizo uno todos los años con mi madre. Bueno, la pues Sociedad Alesia Italiana de Beneficencia en el Consulado de Italia, calle Agustín de Betancourt. Oye, pues muy bien, mira, esto no estaba preparado. Y se pueden encontrar cosas a precios muy interesantes. Sí. ¿Lo conoces? No, digo los mercados. Bueno, ¿y vosotras qué vendéis? Panetone, por supuesto, todos los productos italianos. El auténtico panetone. Claro, mamá lleva organizándolo más de 40 años. Bueno, y es este fin de semana también. Pues exactamente la fecha no me la sé porque está liada con eso, pero bueno. A ver si de aquí al final de la tertulia, Alesia, te enteras y lo podemos dar. Tú sabes, Alesia, que el panetone es una de mis debilidades. Bueno, pues vale, ya. Te has ganado uno, Alejo, te has ganado uno, lo prometo. A ver, tengo testigos. No pierde ocasión, primero la cesta y ahora el panetone, Alejo. Se ha notado mucho, ¿no? No pasa nada. Como somos tocayos. Pero ¿sabes qué pasa? Que primero ser tocayo, pues une. Une siempre. Bueno, oye, pero esto de los tocayos ahora lo explicamos, ¿eh? Porque hay que explicárselo a la audiencia. Y después, oye, es que el panetone, ya te digo, si me regalas un panetone, de mi tierra te voy a regalar. Pasarás a formar parte de mi círculo íntimo. Del club de los exclusivos. De Vicenza, que es el mejor de Italia. Bueno, prometido. Bueno. Mira, oye, del 1 al 10, una nota para los panetones que se consumen en España. Bueno, Loison lo encuentras en el Gourmet del Corte Inglés, pero yo diría que todos, el Mantovani, todos los que puedes encontrar, especialmente en la Academia del Gusto, por ejemplo, en la calle Cristóbal Bordiú, tienes una selección estupenda, pero en el mercadillo son más baratos. Mira, bueno, a ver, lo del tema del nombre, que me parece muy... Claro, tenemos a Alejandro, a Alesia y a Alejo. No. Daniel Muñoz y yo, Rosana, estamos fuera de juego. Pero vosotros tres, a ver. Que sepan nuestros queridos oyentes que Alejandro es un nombre y Alejo es un nombre distinto. Eso es. Así son es. distintos. Segundo, que Alesia es Alejo en femenino y en italiano. Por tanto, Alesia y yo somos tocayos. O sea, tú aquí no entras tampoco, tú estás fuera también de la ecuación. En este me han saturado los nombres. Aclarado. Y son dos nombres tan distintos que yo me llamo Alesia y mi hermana pequeña se llama Alessandra, que es Alejandra en español. Queda claro. Y nos queda claro que... Igual te cae un panetone. Venga. Una pausa así.
Enseguida vamos a ir a escuchar a los oyentes, pero antes estamos ya con el micrófono abierto. Vamos con esa legislatura. Hoy pueden leer a Maite Loureiro la información del relato de lo que sucedió ayer en el Parlamento, ¿no? Como consecuencia de todo lo que estamos contándoles. La legislatura entra en vía muerta con Sánchez noqueado y negando la realidad. Y es que, Daniel, lo cierto es que el Parlamento está secuestrado. El Parlamento está secuestrado también por este gobierno y es una especie, no sé si de pantomima, de parlamento fake al que tenemos que asistir, que tenemos que contar lo que allí sucede, pero es bastante lamentable. La sensación es que últimamente solo se utiliza para hacer campaña electoral, que ya lo hizo Pedro Sánchez en esa comparecencia a petición propia hace unos días, y ayer vivimos un capítulo más. Efectivamente, el Congreso tumbó ayer el techo de gasto, el paso previo a la elaboración de los presupuestos, 178 votos en contra, 164 votos a favor. El presidente del gobierno ni siquiera acudió al hemiciclo para votar, y no es la primera vez que lo hace cuando sabe que va a perder en este caso. Es una noticia de alcance que hoy, por ejemplo, no encontramos en la portada del diario El País. Comparto la reflexión que hace, la lectura que hace el diario ABC en su editorial. Dice que el rechazo a la senda de déficit consuma una legislatura fallida, sin presupuestos ni mayoría parlamentaria, y ahonda el descrédito institucional del gobierno. Los analistas tienen la sensación de que el presidente del gobierno podría utilizar un eventual rechazo a las cuentas públicas porque él mantiene que va a presentar los presupuestos, aunque tenga que hacerlo, aunque tenga que elaborarlos con el último techo de gasto aprobado, y sostienen que puede utilizar ese rechazo a las cuentas públicas para hacer campaña, primero para proyectar la idea de que los culpables de este bloqueo de la legislatura son otros, que no es el gobierno, que el gobierno hace todo lo posible por sacar las leyes adelante, pero que la oposición y algunos de sus socios no están por la labor. Y luego, por otro lado, esto es interesante, para hacer oposición a los varones del Partido Popular en aquellas autonomías que van a elecciones el próximo año. Pienso en Castilla y León y pienso sobre todo en Andalucía. María Jesús Montero va a presentar en el primer trimestre del próximo año la reforma del sistema de financiación autonómica, y además, insisto, puede utilizar estos presupuestos para hacer campaña contra Moreno Bonilla, que es lo que ya hizo ayer, cuando desde la tribuna de oradores se dirigió a los presidentes autonómicos del Partido Popular diciéndole: van ustedes a rechazar este techo de gasto que ofrece a las comunidades autónomas más dinero para invertir durante los próximos años. Pues entiendo, insisto, que está utilizando el asunto de los presupuestos para hacer campaña electoral. La realidad es que el Parlamento, el Congreso, este Congreso secuestrado, es la muestra evidente de la degradación también moral de este gobierno. A mí me parece que contribuye a la degradación del parlamentarismo y de los poderes, y al mismo tiempo bueno, estamos en una especie de callejón sin salida hasta que esto, está mal la expresión, reviente por algún lado, ¿no? Claro, tú que has estado en el Parlamento, en los parlamentos, Alejo, ver la institución, ¿no? La institución que representa uno de los poderes fundamentales del Estado, degradada de esta manera, ¿qué sensación te produce? Bueno, es uno de los síntomas más evidentes de la degradación institucional que hemos sufrido en los últimos años. El forajido que está a la Moncloa llegó a decir: voy a gobernar sin el Parlamento. Sí, es decir, a ver, ¿quién gobierna sin el Parlamento? Los dictadores, los autócratas, los tiranos. Estos gobiernan sin el Parlamento. Entonces, él ha cruzado todas las líneas rojas de lo que no ha de ser una democracia liberal representativa. Es decir, aparte de los aspectos delincuenciales, que ya los hemos tratado abundantemente, en términos políticos e institucionales, un gobierno que no tiene mayoría en la Cámara. O sea, no tiene mayoría en la Cámara. 2. ¿Cuántos ejercicios llevamos sin presupuesto? 3. ¿Qué hace ahí? Desde el año son las cifras del 22. Esto se lo explicas a un británico, a un danés, ¿no? O a un holandés. Dice, ¿qué? Que no tiene mayoría en la Cámara y que hace 3 ejercicios que no presenta presupuestos. ¿Pero qué hace ahí este tío? O sea, es que, a ver, en España... Por eso yo decía la necesidad de movilizar, porque la sociedad española ha llegado a un punto de capacidad de metabolizar lo inasumible, inaceptable, que es alarmante. Es que al final vamos a entrar en una decadencia irreversible. O sea, tenemos que reaccionar como sociedad, ya no los partidos,
como sociedad Yo intento hemos de reaccionar. entender siempre el otro lado, ¿no? Los votantes que todavía le votarían. Ayer mismo él, con bombo y platillo, se fue a firmar una subida de salario de los funcionarios. Que no estaba previsto la asistencia, por cierto. Pero estuvo. Fue 3,5 millones de personas que estarán encantadas de que le suban el sueldo. Pensiones. En un país donde el 37% de las personas mantiene al restante 63%, pues lógicamente él va a buscar el voto donde sabe que lo puede obtener. Por lo tanto, yo cuando escucho otras radios, leo otros periódicos que siguen, digamos así, el relato gubernamental, me pongo en la piel de esos votantes y cuando escuchas esto, pues hay personas que lo siguen defendiendo. Hay un 25% de personas que estarían todavía dispuestas a votar a esta persona. Les da igual la corrupción, les da igual los prostíbulos, les da igual de dónde viene, le da exactamente lo mismo. Ellos lo que quieren es que gobierne esta persona. Lo que pasa es que has citado dos ejemplos que son muy, en fin, muy significativos. Vamos a ver. Pensionistas y funcionarios, vale, son dos bolsas de votos tradicionales del socialismo. Bueno, pero claro, estas subidas de pensiones, bueno, hubo un año que subieron el 8%, el 8%. Ahora la subida salarial a los funcionarios. Todo esto es más deuda, Alicia. Sí, por supuesto. Más deuda. Pero les da Entonces, igual. Es decir, que él va comprando los votos a costa de la ruina del país. Lo que pasa es que el beneficiario, como dices tú, pues... Claro, son 6 millones, ¿eh? Claro. Es que dices 3 y 3. Bueno, claro. No todo. Yo siempre que sale este asunto y deslizas lo del tema de los pensionistas, luego me llega mucha gente que te manda al mail diciendo, oiga, que no todos los pensionistas estamos pensando en votar funcionarios, o funcionarios que están hasta las narices. Es verdad que Pedro Sánchez no tenía previsto ayer ir al acto y al presentarse en esa firma del aumento del sueldo para los funcionarios, todo el mundo ya ha empezado a hacer cábalas sobre el adelanto electoral y que nos vamos al 26 a elecciones, porque esto es como el pistoletazo de salida. En cualquier caso, yo creo que no puede confiarse ya Moncloa en que funcionarios y pensionistas van a secundar el voto, le van a seguir apoyando como hasta ahora. Me da la sensación de que eso ha cambiado también un poco el viento. Ahora mismo lo que hay, yo creo, el hartazgo del sanchismo ya es desmesurado, es colosal. Por eso es lo del lunes, lo del domingo, la manifestación de voz. Yo creo que este tipo de cosas se está percibiendo un cambio, porque es un hartazgo ya es como la burla permanente de Sánchez. No tiene ni mayoría social, ni mayoría parlamentaria, ni le apoya su partido ya prácticamente. Tiene solo una minoría de bloqueo y está en su búnker. ¿Y cuánto tiempo puede resistir España contemplando el búnker de Sánchez? En ese CIS que yo mencionaba antes a las 8 de la mañana y que luego he recuperado cuando estábamos hablando con Tellado, que aparece los políticos como el cuarto problema para los españoles, y insistíamos, la inmigración y la vivienda es el primero y el segundo, y el coste de la vida, pero bueno, que al final eso lo administran los políticos, es decir, la política y los políticos son el principal problema para los españoles. Hay una pregunta sobre el liderazgo de Pedro Sánchez, que por supuesto sigue saliendo como el líder con mayor liderazgo, sale por supuesto la intención de voto, sigue saliendo el CIS el que más van a votar los españoles, pero fíjate que en esta pregunta sobre los candidatos y sobre el liderazgo introducen también a Paje, que creo que la puntuación es del 0,9%. Ayer Paje encabezaba un evento, un encuentro, un homenaje a Lambán en el Senado, en donde estuvieron Felipe González, Guerra, Paje y también estuvo Alberto Núñez Feijóo. Y me pregunto yo, y él fue muy claro también en la exposición, diría, bueno, aquí lo que estamos conociendo, yo estaría con la mosca detrás de la oreja, más o menos es lo que vino a decir el presidente castellano manchego. Ya sé que esto es una cuestión de enfrentar los dos partidos socialistas, hay gente que dice esto no es así, solamente hay un alma y son todos iguales, Paje no tiene esa entidad, pero claro... ¿Ha hecho algo Paje para oponerse realmente? A mí me parece un vendehumos, perdón, que quiere capitalizar todo lo que hace mal el otro. Paje, como dice el dicho, nada y guarda la ropa. Y no veis a nadie, amaga, pero no da. Y no veis a nadie dispuesto ya en esta, digamos, no sé si recta final, pero sí en una especie de caída por el precipicio hacia el vacío del Partido Socialista, dispuesto a dar ese paso adelante. Es decir, ¿veis a Paje con posibilidad, o a otra persona, de dar un paso adelante? Hace tiempo que Paje tenía que haber hecho lo que los ingleses americanos llaman
challenge, ¿no? Tenía que haber desafiado ya abiertamente y decir, oye, Pedro, esto se ha acabado, no puede ser. Yo presento mi candidatura, exijo un congreso extraordinario y yo me voy a presentar. Esto hace tiempo que tiene que... ¿Pero qué hace? Pellizquitos de monja, hombre, pellizquitos. Se vio a Urquizu, que es otro clásico que aparece siempre. Urquizu siempre está en las quinielas, Madina, sí. Ahora Paje, que ya cayó Lobato, la verdad es que ya no queda. Y lo de Paje, bueno, Paje en Castilla-La Mancha es verdad que tiene tirón, eso es cierto. Pero yo no sé si engaña a alguien porque dices, oye, tiene 8 diputados. Sí. 8 diputados que, dice él siempre, los diputados de Castilla-La Mancha que están en el Congreso, él siempre dice, no los pongo yo, porque las listas me los hacen en Madrid. Digo, o sea, a Paje le van a poner en Madrid sus diputados. Y estamos hablando de los 7 votos de convergencia de los señores de Junts que mantienen al gobierno. Dice, señor Paje, si está usted harto de lo que hay y tiene usted que ofrecer un PSOE diferente, pues tiene la posibilidad de decir, se acabó, hasta aquí hemos llegado. Yo le voy a decir mañana a Pedro Sánchez que mis 8 diputados, que no cuente con ellos, porque esa sería de verdad la realidad de un auténtico Paje que tenga... Bueno, vamos a ver qué le hemos planteado ya a los oyentes, Silvia. Pues le preguntábamos, Rosana, si Vox acierta o se equivoca al no secundar esa concentración anunciada por Feijóo. Por goleada gana el error. Se preguntan además nuestros oyentes a qué juega Santiago Abascal al no asistir a un acto cuyo lema es mafia o democracia. Y aunque es verdad que la excusa es que en Europa Partido Popular y Partido Socialista a veces votan juntos, eso ya no cuela. Sobre todo un día como hoy en el que comparten protagonismo en las portadas el envío a prisión de Ábalos y de Coldo con la elección del popular Pérez Llorca en la Comunidad Valenciana con los votos de Vox. Y esto no se le olvida tampoco a nuestra audiencia. Hacemos una pausa y les escuchamos. Es la mañana. Es radio. Bueno, nos comentaba Silvia que está llamando muchísima gente asegurando que va a ir a esa concentración, también personas diciendo que son de otros puntos de Madrid, que qué es lo que pueden hacer. Es lo que siempre contamos, ¿no? Que la gente quiere estar en los sitios, pero a veces no lo tiene o no se les tiene pone tan fácil, efectivamente. ¿No? Sí. La inmensa mayoría considera que se equivoca Santiago Abascal no secundando esa concentración. Vamos a empezar, sin embargo, para que no se diga, Rosana, escuchando a uno de nuestros 2 únicos oyentes que nos han mandado mensajes considerando que quien se equivoca es el Partido Popular al convocar esta concentración y, como decías, como en tantas y tantas ocasiones anteriores se repite la misma queja, la centralización de las protestas en Madrid. Hemos recibido mensajes de Galicia, de la Comunidad Valenciana, de Cataluña, de Andalucía, porque no todo el mundo puede viajar a la capital, porque es caro y además porque, como nos decía una de nuestras oyentes, está la cosa como para fiarse de los trenes de Óscar Puente. Yo creo que es una engañifa del PP, que a ver si se aclara. El PP en Europa solo hace hacer barbaridades. Los de Vox en su línea. No les acaba de entrar en la cabeza de que aquí el objetivo número 1 es echar a Pedro Sánchez de la Moncloa. A mí me parece muy bien que haya una concentración en el templo de Devot. Lo que no me parece bien es lo del señor Santiago Abascal. ¿Qué le pasa como al perro del hortelano, que ni come ni deja comer al amo? Iré a la concentración del domingo en el templo de Devot en función de si mi proceso gripal me lo permite. Que Vox lo único que quiere es verse que se dé una torta enorme el Partido Popular. Quiere derrotar, quiere hundir al Partido Popular. Sí, me parece muy bien lo que va a hacer el señor Feijóo, y además el eslogan, mafia o democracia. Y lo que Santi y los bosses, mira que pensaba votarlos y todo eso, pero es que estoy en dudas. Creo que serán muchos los militantes de Vox que acudan al acto. Las bases quieren unidad de la derecha. Una derecha fuerte y unida es la medicina que la maltrecha salud de este país, tras el paso del tsunami sanchista, necesita. Pues yo no lo sé, estoy pensándolo porque tampoco valen para nada aquí las concentraciones. Lo que pasa es que, por otra parte, contra más vayamos, a lo mejor internacionalmente sale más, porque deben de estar diciendo que somos un país sin alma. No se tendrían solamente que celebrar en Madrid. Tendrían que ser en todos los ayuntamientos o las plazas o lo que sea, pero de toda España. Sí voy a ir a la concentración,
concentración, como voy a todas, y Vox se sigue equivocando. No puede ser que con el rey no esté nunca. La ideica de cortar el escudo de España de la bandera, a ver de quién es, de los de Vox, y ahora a las manifestaciones o a las concentraciones. Vox está siendo muy radical, demasiado radical. Sí pienso ir el domingo a esa reunión de todos para manifestar nuestro hartazgo ya de tener este gobierno. Y el señor Abascal, pues claro que se equivoca. ¿Pero qué quiere? No se sabe lo que quiere. Lo que quiere es fastidiar al PP. Pues ojalá se fastidie él, porque seamos muchísimos todos los que vayamos. Y ánimo a todos. Hay que ir. Bueno, pues es la opinión de la audiencia este domingo en el Templo de Devot a las 12 del mediodía. Vamos a hacer, si os parece, nos vamos a ir al Corte Inglés, hacemos una pausa muy breve y vamos con las noticias porque tenemos información también de última hora, así que enseguida viene Vanessa. Solo en el Black Friday del Corte Inglés, hasta un 40% de descuento en moda, lencería y zapatería. Aprovecha el momento para comprar en marcas de moda como Dustin, Green Coast, Levi's y Bimba y Lola. En lencería con firmas como Énfasis, Punto Blanco y ropa interior de Boss. Y por supuesto también encontrarás hasta un 40% de descuento en zapatería en marcas como Clarks y Michael Kors. Además, hoy último día para aprovechar el 15% de regalo para tus próximas compras. Y hasta el domingo continúa disfrutando de hasta un 40% de descuento en deportes, belleza, hogar, accesorios, cultura y ocio y bricor, con marcas como Boomerang, Under Armour, Nike, Adidas, ropa de cama de Yves Saint Laurent, Ralph Lauren y en el Corte Inglés, y accesorios de Olimpo y Yanco, hasta un 40% también en productos de escritura y agendas Moleskine. Solo en el Black Friday del Corte Inglés, en tienda web y app. Es La Mañana de Federico. Es Radio. Vanessa Vallecillo, la última hora, ¿por dónde pasa hasta ahora? Bueno, pues Koldo está en la Audiencia Nacional prácticamente desde primera hora de esta mañana, cuando llegaba con el furgón policial, y la incógnita hoy es si va a colaborar en su declaración, como si lo ha hecho, por ejemplo, en alguna entrevista de medios de comunicación. En la Audiencia Nacional está ya nuestro compañero Paco Cobos. Buenos días. Unos minutos pasados de las 9 menos cuarto de la mañana llegaba el furgón de la Guardia Civil a la Audiencia Nacional para que Koldo, García Izaguirre declare en calidad de imputado por presuntas mordidas a cambio de adjudicaciones públicas de la trama. Se espera que Koldo no declare por cómo viene haciendo anteriormente, pero su entrada en prisión puede estar cambiando su estrategia. Koldo tiene que afrontar su estancia en el módulo 13 de la prisión provisional junto a Ábalos durante las próximas semanas hasta la apertura del juicio oral de la otra causa que tiene abierta en el Supremo. Ese juicio será en pocos meses, por lo que Koldo tiene que decidir si sigue en silencio o colaborar con la justicia como ha hecho Aldama, para quien Anticorrupción pide 12 años menos de prisión. Bueno, hay que decir que, claro, todos estos personajes tienen luego otras causas pendientes y otras causas abiertas a las que tienen que responder. Es decir, que aunque es verdad que hay un límite de pena, ¿no? Es decir, la Fiscalía pide 24 años para Ábalos, 19 para Koldo. En el caso de que fuesen también condenados por otros asuntos, las penas tienen un límite, o sea, no se suman, ¿no? No. Bueno. Vale. Unos 22 añitos. En creo cualquier que caso, lo de hoy sí que puede servir de barómetro a ver cómo ha pasado, cómo está mentalmente ahora mismo Koldo después de haber pasado la primera noche en prisión. Dice, ¿qué va a decir? ¿Va a hacer algo? No creo que en 24 horas haya cambiado radicalmente. No pero, creo, no. Bueno, vamos a ver. Es que la cárcel es la cárcel. Si ellos se ven abandonados totalmente por el partido, entonces pueden buscar una salida pactando con la Fiscalía, ¿no? Que es lo que hizo Aldama. Claro. Y la exmujer lo ha dicho claramente, la exmujer de Koldo, de Ábalos, perdón. La exmujer de Ábalos ha dicho, José no va a caer solo. Sí, lo ha dicho. Y la conocerá, ¿no? Le conocerá a su exmarido. Y después está la Paqui también. No, la Paqui no sé, estará fundiendo la tarjeta en el Corte Inglés. La Paqui es peligrosa, la Paqui. Bueno, desde luego la imagen que hemos visto, la de un ministro y secretario de organización entrando en prisión, es tremendamente grave. Aún así, el Partido Socialista mantiene que no va a convocar elecciones y que esto no afecta a la imagen de nuestro país. Esto le ha pillado a Álvarez recibiendo a los ministros de la Unión en Barcelona en el Foro de la Unión por el Mediterráneo. Hoy aquí hay 43 países en torno a la mesa, nadie me ha preguntado por ello al respecto y yo creo que, bueno, lo que esto demuestra es que la justicia actúa, toma sus decisiones y desde luego aquí en lo que estamos centrados hoy es en lanzar el pacto por el Mediterráneo. Pues nadie le ha preguntado a Álvarez por esto. A ver, es que este Álvarez es un personaje bastante ridículo.
A ver, cualquiera que conozca cómo funciona la diplomacia internacional sabe que en un foro de este tipo, oye, ¿qué os pasa? Claro, oye, a eso me refería al principio de la tertulia, que no tiene relevancia internacional en la prensa lo que pasa. Pero fíjate que lo llevan la preocupados mochila, que están para que salga Álvarez de este palo. Dice, bueno, aquí defendiendo algo que es ridículo totalmente, por favor. Bueno, y tratando otra vez y de nuevo a los ciudadanos como si fuésemos, o como si fueran estúpidos, ¿no? Porque claro, no hace falta tampoco tener altos conocimientos en diplomacia, Alejo, para saber que en una reunión de este calibre no le van, oye, Álvarez, cuéntame, a ver, ¿qué llevaba en la mochila al Tito Ábalos? No te engañes. A él no se lo dirán, pero los corrillos, él cuando está el lituano hablando con el esloveno y con el checo, dicen, oye, estos les queda poco. El próximo en caer. Tal cual. Bueno, y hoy es Black Friday, no sé si alguno de vosotros habéis aprovechado ya para hacer de elfos navideños, pero desde luego hay que tener mucho cuidado con las ofertas. Un estudio apunta que gastamos 190 euros más de media a pesar de esas ofertas, porque muchas de esas rebajas no son reales. Y de hecho, hace unos minutos el Gobierno acaba de anunciar sanciones a 7 empresas españolas por subir los precios los días previos y rebajarlos a su precio original el Black Friday en el año 2023. Informa Luis Díaz. Sí, el Ministerio de Consumo ha decidido multar con 350.000 euros a 7 grandes empresas por subir el precio de los productos para luego rebajarlos a su precio original. El Ministerio de Pablo Bustinduy ha querido dar un golpe en la mesa, obligando también a estas compañías a retirar esas falsas rebajas por ser engañosas y desleales con los consumidores. De mayor a menor importe, las empresas sancionadas han sido Notino Italia, Gestaweb 2020, MediaMarkt, Carrefour y PC Componentes. Estas 5 de las 7 empresas multadas se les añade una sanción de publicidad. El objetivo, según el Ministerio, es evitar este tipo de fraudes en fechas señaladas, no solo en este Black Friday, sino también para el Cyber Monday el próximo 1 de diciembre. Bueno, y un último apunte que acabamos de conocer. Cuando aún no ha empezado la reconstrucción en Valencia, el ministro Urtasun acaba de anunciar un congreso para la reconstrucción patrimonial en Palestina. Es un proyecto que el Gobierno está preparando con la Autoridad Nacional Palestina y que va a tener lugar en abril. No llegan las ayudas a Valencia, es que es una cosa, esto sí que es reírse de la gente. Reírse de la gente. Sí, bueno, lo que sí que le tenemos y le debemos al ministro Urtasun son dos cosas importantes. Primero, que la campaña de promoción del toro que ha hecho es fantástica. Ha sido un éxito. Porque, claro, ha sido un éxito. Y luego, bueno, pues claro, también la generación del 27 la está dando a conocer gracias también a sus borrados, ¿no?, selectivos de las generaciones y de los propios creadores de la generación, ¿no? Con Sánchez Mejías, en fin. Esto es lo que está haciendo Sánchez Mejía lo ha borrado. Sí, por eso digo, ya sé que la ironía no funciona en la radio, pero hay dos grandes asuntos que ha abordado, que es que la gente vuelva otra vez a las plazas de toros y que la gente vuelva a leer a la generación del 27. Está muy bien. Oye, gran ministro, sí. Isabel González. Muy buenos días. Hoy tenemos una mañanita judicial nosotros también, no sois los únicos, nos habéis dado envidia y tenemos que comentar sentencias que se han producido en las últimas horas. Una que hemos seguido, además un caso que hemos seguido en este programa desde hace mucho tiempo y que afecta a los que antes eran los productores de la fábrica de la tele, ahora la OSA, responsables de programas importantes de la cadena pública en estos momentos, entre ellos el de Gonzalo Miró. Ayer, casi todos, sí. Eso es, la y audiencia, malas lenguas también, malas lenguas y el otro que no sé cómo se llama, directo al grano, perdón. Ayer era la Audiencia Provincial de Madrid, es decir, ya no estamos hablando de una primera instancia, ya estamos hablando de la Audiencia Provincial, la que les consideraba responsables criminales de haber revelado secretos que afectaban a un sumario que además unas conclusiones judiciales que afectaban a una menor, Rocío Flores, y que además se habían sacado de un texto que nunca debió publicarse porque era un informe que detallaba pues cómo se comportaba esa niña cuando tenía 16 años. Entonces es una sentencia interesantísima porque no solo los condena a 2 años de cárcel y a 200.000 euros de multa, sino que les inhabilita para trabajar durante 2 años. Yo entiendo que van a dejar, por supuesto van a recurrir, ya lo hemos leído, pero que van a dejar ahora, diluirán sus cargos, quiero pensar, y los pondrán en manos de otras personas para que no se ponga en riesgo todo ese montaje, ese entramado televisivo, mediático que tienen sus responsabilidades en la producción. Pero el golpe es durísimo, durísimo, porque todos los que hablaron de Rocío Flores en su día y todos a los que se les calentó la boca,
Me imagino que ahora están temblando con lo que les va a poder ocurrir, porque esto sienta un precedente. Fue desestimada esa denuncia en un primer momento, pero el juez luego al final decidió que iba para adelante y le da la razón a Rocío Flores, que es algo que nosotros aquí siempre dijimos, pero ¿cómo publicar datos tan comprometedores de la vida de una señora, de una niña? Además de personajes que siempre se han erigido como los grandes defensores de los derechos de la mujer. Rocío Flores es mujer y Rocío Flores era menor cuando todo esto se cometió. Y además ella lo dijo, me habéis hundido la vida. Bueno, pues a lo mejor con esto contribuimos un poquito, contribuye la justicia a levantársela. Eso por un lado. Luego por otro lado, también judicial, paseillo, esta vez que no iba caminito de Jerez, pero iba a ratificar una demanda, Isabel Pantoja, contra en este caso Mediaset y otra serie de periodistas, porque publicaron otra vez datos privados referentes a su salud. Hay unas líneas que los periodistas no deberíamos pasar y que sin embargo se repiten y se vuelven a repetir. Y luego hay que hablar de 2 o 3 temas más. Por un lado, esta noche se sienta en De Viernes Gabriela Guillén. De nuevo ha cargado la escopeta y va a disparar contra Bertín Osborne. Madre mía. Tenemos que hablar de Enrique Ponce, porque va a pasar al otro lado y se convierte en apoderado por primera vez de un torero, es decir, ese ostracismo en Almería con Ana Soria va a tener que cambiar, porque un apoderado se dedica a una vida que no tiene nada que ver con la de estar sentado en tu finca o sentado mirando al mar. Y luego otra de esas noticias que nos rompe el corazón. Se separan Sonia y Selena definitivamente. Ay, y entonces hay que comentarlo, porque ya no hay es como vuelta Andy atrás. Lucas, ya no hay vuelta atrás, ya es como Albano y Romina, pues estas parejas del corazón que tanto... Te veo afectada. Bueno, yo no sé qué mañana llevo. Es noticia desgarradora, la verdad. Una mañana digo, pero algo puede salir bien. Tremendo. Alesia, hombre, anima un poco a Isabel. Albano y Romina volvieron en mayo a cantar en Madrid. Bueno, es verdad. Ten esperanza. Alesia, esto solo lo salva un panetone. Un panetone. Un panetone. Ya está. Pero yo soy de roscón, pero no te hago ascos a nada. No te preocupes. Así que te pasarás al panetone después de probar el mío. No, sí, Isabel, luego te contamos. Luego te contamos que ya van 3. No me estáis esquivando. No se escucha, pero estaba con el no quiero bailar. Sale de este programa. ¿Pero cuánto cuesta cada uno? Pues no tengo ni idea, la verdad, eso hay que preguntárselo a mamá. Pero que Romina Power acaba de publicar sus memorias en Italia y son demoledoras contra Albano, ¿eh? Sí, entre otras cosas dice, nos casamos el día que él tenía libre y lo más grave es, se fue al mes de estar buscando a nuestra hija porque tenía que irse a trabajar. O sea que es un gran trabajador. Esa paz yo creo que era para ir, tocar, cobrar y volver a casa. Bueno, luego Romina, pobrecita, después de que murió Ilenia, pues no ha vuelto a ser la misma. Y además es que cada uno ha abordado el duelo a su manera y ella lo hace. Es una de las peores cosas que te puede pasar. La peor. Perder un hijo es terrible. Horrible. Desaparecido. Yo conozco casos de gente que nunca ha remontado después de eso. En fin, vamos a dejarlo aquí. Os agradezco muchísimo que nos hayáis acompañado hoy en la tertulia. Alejo, muchísimas gracias. Sí. Te veremos en la manifestación, en la concentración del próximo domingo, Alesia. Lo lamento, pero me alegro, ¿no? En el fondo. Por cierto. Alejandro Vara también, muchas gracias. Alejandro y yo hemos pedido tomar la palabra. Vanessa, aquí el lunes a las 6:00 de la mañana. Se quedan con Isabel González. ¿Y con quién vas a estar hoy, Isa? Pues hoy están Emilia Landaluce, Carlos Pérez Gemeno y Daniel Carande. Ah, bueno. Un poco revoltosa la tertulia. Un poco revoltoso. Bueno, sí, ya les veo. No peor que la tuya. Mira, ya veo ahí a Dani Carande, en fin. No más se quedan con Isabel. Es La Mañana de Federico. Es Radio.